La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. Lo decíamos en el arranque del programa de hoy. Íbamos a poner el viernes en el aire con alguien a quien ustedes rápidamente van a lograr identificar por su voz, por sus formas, por la profundidad de sus palabras y su pensamiento. Ha sido diputado, abogado, ni que hablar, escritor. En un momento también agarró por el stand-up. En algún momento se lo mencionó como el soldado del foro ballista. En algún momento descreyó también de la política y desde adentro. Y desde afuera la criticaba con mucho sentido de la oportunidad y también de la profundidad de lo que se planteaba. Hace algunos meses dejó de ser embajador uruguayo en la OEA, en un momento álgido de esta América Latina que vimos penosamente con problemas democráticos, como es el caso de la situación en Venezuela, que tal vez no todos terminan por comprender. Y no solo Venezuela, también el tema Nicaragua, y ni que hablar el tema Cuba y la influencia que tiene Estados Unidos. Incluso en uno de sus últimos debates, Abdala llegó a criticar el propio funcionamiento de la OEA. ¿Y qué es lo que pasó? Nada, porque la OEA no cambió y hoy hay países que se están planteando efectivamente irse de la OEA porque no da resultados. Pero vamos a hablar de algo más que eso, de la política, vamos a hablar de sus orígenes, de sus intereses, de su familia. Hoy ponemos el viernes en el aire con Washington Abdala. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias Francisco por el viernes. Siempre el viernes es un lindo día. Hermoso día, y más para conversar de la vida, como planteamos en esta instancia. Está muy bien. Decía recién, antes de arrancar, antes de salir al aire, cómo te estás adaptando a la vuelta a Montevideo después de varios años en Washington trabajando para la OEA. ¿Cómo fue el regreso? Lindo, porque es tu tierra y los reflejos son automáticos. No necesitas mucha cosa. O sea, enseguida mi apartamento con mi gente, no me llevó nada. Digo, nada, volvés a tu lugar. En realidad siempre cuando estás, supongo yo que estás en una misión en el exterior, porque yo había estado en otras por otros temas, siempre cuando volvés es inmediato, es tu lugar en el mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo evaluás esta misión en particular en la OEA, en Washington, teniendo en cuenta, como decía en la introducción, el momento en el que te tocó ser embajador allí? Y bueno, yo lo viví con intensidad. En general yo soy un tipo bastante pasional, le puse mucha garra. Pasó justamente que pasaron muchas cosas. Por ejemplo, Guatemala casi se cae de un proceso de transición democrática. Ahí se le dio una mano, la OEA fue muy útil. Nicaragua, el proceso es al revés. Cayó más hacia una profundidad más autocrática, más despótica. Con Venezuela, el proceso interno de los venezolanos que hicieron una elección el 28 de julio del año pasado les fue bien, pero se las birló Maduro. Ahí la OEA hizo lo que pudo, pero no le alcanzaron los brazos, hizo todo lo que estuvo a su alcance. Y así con tantos temas, digo, aprendizajes, una alegría que Ricardo Pérez Manrique logró seguir siendo juez en la Corte Interamericana. Ahí algo tuvimos que ver, simplemente acompañándolo y tratando de generar una dinámica electiva. Si la gente supiera cómo se consiguen los votos para esas posiciones, se pega un balazo en la cabeza y se tira un balcón para abajo, ¿no? Porque son conversaciones que tienen que ver a veces poco con la sustancia medular del asunto. Pero bueno, así es la parte de la diplomacia. Hay una diplomacia muy interesante que te permite aprender de los países, sobre todo cuando estás en Washington, te permite entender la cabeza del gobierno americano. Esa es un surplus que te ganás solo por estar ahí nomás. Y ayer de noche hablaba con Patricia Yañot, tu colega, haciendo una cobertura para el fin de semana. Entonces me preguntaba cómo veía el tema de si Estados Unidos se iba de la OEA. Y yo le decía, mira, yo creo que es poco probable, porque al final los organismos multilaterales es verdad que son erráticos, van para un lado y van para el otro, no siempre logran demasiado, pero es mejor con ellos que sin ellos, me parece. Ahora que estabas planteando esto, recordaba la crisis de los misiles, sí, entre Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética, como en ese caso Estados Unidos logró una aprobación unánime en contra justamente
de ese proceso. Después que Estados Unidos fue perdiendo pie en la OEA. Estados Unidos fue perdiendo pie casi que te diría que en todos los territorios internacionales, porque muy buen punto, encontrás la crisis de los misiles donde lo encuentran a un Estados Unidos pujante todavía, con una capacidad de liderazgo muy fuerte. Estás hablando del 62, 63, estaba con un presidente Kennedy que tenía un gran vigor, y luego Estados Unidos entra en una peripecia mucho más intensa en materia de Guerra Fría, justamente con todo el bloque en aquella época soviético. Es increíble el mundo cómo cambia, porque en aquella época los dos grandes protagonistas eran el bloque Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos. Fíjate que con el decurrir del tiempo, vos sos muy joven, pero no viste un programa llamado De Calegrón, una escena en donde Julio Frade, que trabajó en esta radio, decía, en un juego donde Spalter se hacía el ruso y otro se hacía el americano, creo que era D'Angelo, y justamente el que hacía Chinito Clese, mientras era el que a quien te referí recién, el que trabajó en la radio, a Julito Frade. Julito Frade hacía del Chinito. Y el Chinito Clese terminó hoy siendo el actor más importante. Entonces hoy, en realidad, el mundo ha cambiado tanto, Estados Unidos no tiene el vigor que tenía en aquellas épocas, en los 60 y pico. El juego es obviamente con China. Ahí hay todo un desafío. Los gobiernos en Estados Unidos quizás no tienen aquella cosa media ordenada, porque, a ver, Carter era un pan de Dios, pero era un hombre serio. Luego estuvo... Bueno, lo dirán, lo destruyó, ¿no? Lo dirán, lo destruyó. Por lo dirán, pierde la elección. Es uno de los pocos casos de un presidente que no gana la reelección, ¿no? Sí, Que no obtiene... Sí, y un caso muy atípico, el del presidente Trump, que es un caso en donde pierde la elección y luego la gana en otro mandato, que eso no se ve, porque en general cuando pierde alguien la elección, te tira para afuera el sistema. Creo que había uno llamado Andrew Jackson, que creo que fue el otro. Hay que alguno que cliquee por ahí nos va a encontrar enseguida el dato. Ha cambiado el mundo. Estados Unidos es otro. No tiene la potencia que tenía en otras épocas. Cuando mirás los ciclos de la economía, es evidente que Estados Unidos tiene un nivel de endeudamiento tan fenomenal que lo hace distinto. Pero a la vez, Francisco, sigue siendo el país que define por dos valores, o tres, pero por lo menos dos. El dólar sigue siendo la moneda de transacción internacional. O sea, por más que quiera Lula, los BRICS y toda esta barra de muchachos bien intencionados tratar de sacar adelante alguna moneda, nadie quiere hacer un negocio con esa moneda inventada de ellos, nadie lo va a hacer. Esa es la realidad. El yuan no es una moneda que permita confiabilidad, no la tiene, y el euro tuvo un momento de pujanza, pero queda reducido al espectro europeo. Así que ahí tenés un dato importante. Mientras el cambio, la gente siga transando bienes con el dólar, es un dato. Y lo segundo, lo del otro día, lo que vimos, los B-22 bajando, ya está, esa es la otra fiesta de los Estados Unidos. Claro. Cuando hay un lío, hay que llamarlos y decir, bueno, a ver, soluciona esto, porque ya nosotros llegamos hasta acá. Eso es un país que tiene 13 portaaviones, el máximo de ojivas nucleares. Dicen que Rusia tiene la misma cantidad de ojivas nucleares, yo me sospecho que no, porque después de lo de Ucrania en realidad uno ya empieza a sospechar de que Rusia no tiene todo ese potencial. O sea, el juego de poder en términos de geopolítica, todavía Estados Unidos sigue teniendo una incidencia fenomenal. Esa operación del otro día, no sé cómo me metí acá, pero sacame cuando quieras. Vamos a ir y venimos. Vamos y venimos, dale. Lo de Israel y Irán y Estados Unidos, si vos la analizás con frialdad, Francisco, no es una cosa que improvisaron. O sea, uno miró, agarró el fin de semana, puso las televisiones internacionales, vio lo que estaba pasando, era todo un loquero aquello, pero eso tiene que haber sido pensado, muchas veces pensado, con escenarios A, B, C, D. En eso Estados Unidos, y ahí en Washington se ve mucho, todo lo que es el tema de la seguridad es impresionante. A ver, el FBI, la CIA, la DEA, la otra agencia de seguridad, el Pentágono, es increíble.
Abdala, decías en un momento el caso de Patricia Yaniot, una colega que durante muchísimos años trabajó en CNN, Ahí va. la echaron, después fue a Univisión, también la echaron, ahora es muy exitosa con su propio canal Ahí va, ayer grabamos para su propio canal. de ayer redes de noche. sociales. Pero en Estados Unidos hay un fenómeno que siempre pudo haber ocurrido, una tensión entre los periodistas y el gobierno, Sí. pero que en el caso de Trump ha llegado a unas dimensiones sorprendentes, Sí. donde descalifica a los periodistas, descalifica a los medios. Sí. Y ayer vi el mismo fenómeno con un grado de intensidad similar en Argentina, Contame. donde Milei criticaba a agentes de Milei, digamos, criticaban a una periodista Ok. como María O'Donnell. Ok. ¿Cómo advertís esa relación entre los políticos y la prensa? Me encanta el tema y vamos a meternos en un lío y vamos derecho a los bifes. Estados Unidos tiene capacidad de sincerarse el periodista de un lado o del otro donde está parado. En Uruguay no. En Uruguay le gusta a los periodistas y está bien y yo respeto y es probable que sea la forma de ser del Uruguay. De bueno, vos tenés que ir intuyendo, olfateando. Vos no tenés por qué decirme si sos de A, B, C o D. Pero en general en Estados Unidos el que está en la cadena Fox está con el presidente Trump y el que está en ABC y CBS está del otro lado. En Argentina pasa exactamente lo mismo. Vos estás en La Nación o estás en TN, se sabe que estás más o menos en sintonía con Milei. Y si estás en otras cadenas, en C5E... El Uruguay es el Uruguay. Acá, hermano, la mareamos, la entreveramos. Soy tu amigo, pero no soy tan amigo tuyo. Te quiero, pero bueno. Sí, después, si ganás, pocho, mirá que estoy a la orden. Ese es el Uruguay. Ese es el Uruguay. ¿No? Y después ve que un día para el otro, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, de un día para el otro, una señora que condujo el noticiero durante años en Subrayado y pasa a ser el repuesto de Mujica y la candidata eventual a lo que fuera para integrar las listas del Frente Amplio. Maravilloso, absolutamente maravilloso. Bueno, eso no es así. En Estados Unidos te dicen, mira, yo estoy jugando acá en Central Español, estoy en Fénix, acá en Defensor. Pero el Uruguay, que sí, que no, pero está lleno de periodistas militantes. Ahora van 22, ¿cuánto va metido el gobierno ya? 22, 23, está por armar dos ligas de fútbol, está. Digo, bueno, está espectacular. Pero ese es el Uruguay. Yo te puedo asegurar que más o menos paneás la televisión uruguaya y las grandes figuras históricas, pero les conocemos todo, la camiseta. ¿Sí? Pero por favor. ¿A vos el caso de Blanca Rodríguez te sorprendió? ¿Cómo me va a sorprender? Yo más o menos le tenía junado el pedigrí. Lo que pasa es que jugamos de independientes. Pero no, a ver, lo hizo muy bien la tarea Blanca Rodríguez a lo largo del tiempo. Ahora, cuando veías las entrevistas con La Calle, solo la mirada era una mirada que parecía Lex Luthor, ¿o no? Digo, ¿te acordás la mirada de que lo miraba a Luis Lacalle Pou? Lo miraba que era como... Por favor, digo, pero era una cosa inconcebible aquello. No, era la amiga de Lacalle Pou, no era la amiga. Una cosa surrealista. ¿No crees que en Uruguay hay periodismo independiente? Más o menos, hay un cacho de periodismo independiente importante, alguna gente que se considera, y otros que juegan en las ligas, pero por underground, como dicen los gringos, por debajo de las pistas. Sí, ¿Para las derechas y para las izquierdas? Para la derecha y para las izquierdas, para la derecha y para las izquierdas. En general las izquierdas tienen una capacidad de cooptación espectacular. Te repito, van 22, 23, 24, y hay algunos más, ayer me dijeron otro más, 25, siguen sumando. Unos capos los tipos, unos capos, son hábiles para la cooptación, lo saben hacer, bien, fantástico. Pero que después no te digan, ¿no? Que se paran y yo soy Peter Arnett. No sos Peter Arnett. No sos Peter Arnett, nada. Yo tuve alguna vez algún lío con algún periodista militante y lo mío aquello fue surrealista hace 1000 años. Fue como ¿Te referís al cruce que tuviste con Gabriel Romano en el programa Buscadores? Adelantado de la época. Yo, cuando le dije periodista militante y Gabriel Romano se me ofendió, y dije, pues, ¿qué es lo que te estoy diciendo? ¿Sos un periodista militante? Una buena, Gabriel Romano es un buen tipo, un tipo que no tengo nada contra él. Simplemente era... hasta bueno que sincerarnos ese tipo de cosas. A ver, cuando armás, por ejemplo, el programa de Esta Boca es Mía o Polémica en el Bar, ponés panelistas que de alguna forma u otra tienen ese posicionamiento. ¿No pasa en los noticieros eso?
Pero claro que pasa. Pasa que lo que sucede es que cuidan un poco el perfil, y pasa porque los sesgos ideológicos que todos nosotros tenemos nos pesan notoriamente, nos pesan. Estás leyendo una noticia hace un rato, te estoy oyendo, y las sutiles adjetivaciones o calificaciones que haces sobre la noticia tienen que ver con tu cabeza. Entonces no podés, es inevitable. No me podés embarazar de lo que pienso. Es muy difícil. Claro, los noticieros tienen un teleprompter, pero cuando alguien hace un comentario, hasta tu inconsciente te falla. La semiótica te falla. El significante y el significado. Fernández Saussure, esto lo sabe cualquiera. Vos ves un tipo en la tele y ves cuando viene un entrevistado o cuando está dando una noticia y la forma en cómo la está verbalizando, y te das cuenta. Y no está mal que la gente tenga posiciones más hacia un lado o más hacia el otro. Lo que está mal es que te zanateen. Ese es el problema. Eso está mal. Es el problema. Yo no voy a hacer una discusión deontológica de la profesión porque no nos va a llevar toda la mañana. Toda la mañana. Pero lo que sí digo es que yo lo creo, y acá juego mi opinión, es no existe tal cosa llamada periodismo militante. Se es periodista o se es militante. Claro. Pero las dos cosas no pueden convivir en la misma profesión. Claro, muy difícil. Ahora hay un caso el de un chico que trabajaba en Diamante y que va a trabajar a un Ministerio de Defensa Nacional, como es Alejandro Camino. Está fenómeno, pero ¿cómo es? Ya que le tengo un gran cariño a Alejandro Camino. Pero ¿cómo hace? Después que mañana se trata el tema, creo que él ha dicho que no puede opinar sobre el tema Ministerio de Defensa Nacional, pero explota un lío en el Ministerio de Defensa Nacional. Y esa mañana él tiene que abrirle el programa en Diamante, ¿y qué es lo que hacen? Muchachos, hoy yo no puedo opinar. ¿Cómo es eso? ¿No opinás? Ese día no opinás, no hablás, porque estás trabajando bajo situación de dependencia funcional, ideológica, filosófica y política. Entonces, no podés, a lo demás puedes criticar, eso no está. A ver, y lo que yo digo es, cuando vos estás en el accionar gubernamental, en la calidad que sea, se te hace muy... Podés agarrar un micrófono y decir, miren, yo voy a hacer militancia ideológico-filosófico-política. No pidan de mí objetividad, no la va a haber. Sos Greco. ¿Te acordás de Greco? Vos eras muy joven. Greco era un veterano que en las mañanas de la radio agarraba y así. Entonces, metele para adelante. En azul, metele para adelante y con fuerza. Claro, perfecto. Pero tú sos Greco, tú sos un opinante. Ahora, si pretendés que yo crea que vos sos ecuánime, ecléctico, me va a costar muchísimo. Es más, me voy a sentar contigo. Es más, yo no me siento con algunos periodistas. No voy a lugares, te lo digo. ¿Por ejemplo? No te lo digo. No, eso no quiero ofender a nadie. No voy a lugares que son incómodos. No voy, ¿para qué? ¿Para terminar las piñas? Yo estoy grande para elegir dónde me voy a fajar, digo, no, ni de cerca, no. Este fenómeno que planteás con respecto a el periodismo o los periodistas y la política partidaria, ¿es un fenómeno nuevo en Uruguay o tiene antecedentes? Todo es lento en Uruguay, todo llega lentamente. Lo que estamos hablando de Argentina, de Estados Unidos, en Europa, todo llega lentamente. Recién ahora empezó a desgranarse esto de que la gente, se sincera un poco más. Y sincerate, que está perfecto, está perfecto. Uno lo ve a Pettinati y uno lo ve a Álvarez y sabe que tienen un determinado posicionamiento. Ahora, vos ves a otros que pretenden seguir siendo la voz de representación. No la sos. No representás esa independencia que decís creer que tenés, no la tenés. Lo que pasa es que las izquierdas en general tienen cierto mesianismo de creer que nos interpretan a todos. En general, el hombre y la mujer de izquierda tienen la tendencia de creer que, como está en un lugar medio que beatificado, considera que nos representa a todos. Y tú, ovejita descarriada de la derecha, yo te interpreto, pobrecito de ti, no, es una gran locura. Es una gran falta de respeto para el pensamiento del otro. En el fondo hay un pensamiento muy intolerante y autoritario en la matriz ideológica del pensamiento de izquierda,
creer que tienen la omnicomprensividad. Viene del marxismo esto, ¿no? Viene de Marx, que de alguna forma creían que interpretaban el sentido de la historia y que leían desde allí. Ayer justo estaba revisando unos artículos de Engels criticándole a Marx y diciéndole que todo lo que... Bueno, no importa, pero iban más o menos en esa línea. Y eso continúa aún hoy permanente. Uh-huh. Hay una cosa media de que como yo soy el bien y yo soy el buenismo, yo tengo la capacidad de representarlos a todos ustedes, inclusive a ustedes, seres insurrectos, miserables, infectocontagiosos, orugas inmundas de la derecha, inclusive a ustedes. Hasta ustedes tenemos la capacidad de representarlo y nosotros lo representamos muy bien. ¿Y eso no ha sido una cosa exitosa en el proceso de acumulación? Por supuesto, lo han hecho muy bien, lo han hecho inteligentemente. Pararse del lado del bueno, del bien, de que yo soy el que tengo la preocupación, yo tengo la sensibilidad, y del otro lado lo que ha habido, una gran ingenuidad. Solo este episodio de tener que cavilar los partidos históricos, la posibilidad de no entender que se tienen que entender, todavía dudan. Todavía se dan el lujo de dudar de que tienen que entender que tienen que armar una matriz común, cuando tienen identidad en materia económica, identidad en visión filosófica, identidad en visión humanista, identidad en visión en cuanto a la economía del país. Sí, está bien, les queda Herrera, les queda Wilson de un lado y les queda Valle y les queda Rivera, pero esto otro es mucho más importante. Si hubieran entendido esto como una identidad real, tendrían una cosa mucho más fuerte que se llama coalición republicana. Ahí habrían tenido senador número 16, victoria en La Valleja, victoria en Río Negro, y habrían peleado con algo de hidalguía la segunda vuelta, que fue una cosa atroz. Había 90.000 votos de distancia, ¿te acordás? 90.000 votos y se perdió por 100 y pico mil. Es para ir a terapia, hermano. Es para ir a terapia un tiempo, y con 2 veces por semana, tratar de entender qué es lo que pasó. O sea, ¿quién jugó mejor? ¿El que te ganó o vos que hiciste las cosas de manera bastante errática? O sea, que la elección no la ganó Orsi, sino que la perdió Delgado. Para mí las elecciones siempre tenés que medir de un lado y del otro. Cuando vos sos bueno y tenés un gobierno excelente como hubo, o intenso, o muy entregado, digo, si la perdés, es que probablemente las cosas no las hiciste bien en el desempeño electoral. Si me decís, no, tuve un mal desempeño de función, y bueno, probablemente ahí de repente capaz que te caes. Nosotros en el 2002... se nos cayó el gobierno. Ni con un piano ganábamos. Venía Schopenhauer y no ganábamos. Venía Beckham y no ganábamos. Le pedíamos a Messi y no ganábamos. Se nos cayó el país, punto. Ahora, tuviste un buen gobierno y te va mal. Y bueno, yo ya estoy en la etapa de que la autocrítica andá a guardarla en el polvo, porque ya no le importa a nadie. Tenés que pensarte a futuro. Eso es, el pensarse rápido a futuro y tener sentido de la inteligencia. Y sobre todo un gran sentido constructivo. Ahí hay algo que a veces nos falla a todos en el Uruguay, que es mirar para hacer el bien de la forma más inteligente posible. Lo que pasa es que este es un país con chacricidios. Está lleno de chacritas. Está uno chacrita, el otro no está chacrita. Esta es la mía, este es mi puestito. Yo soy senador, este diputado. Y de todos lados. Sí, de chacras y de corporaciones. Y corporaciones. Parte del gran lío de la política es no entender que la política está siendo desafiada. Tú con un micrófono, si seguís siendo lo que sos y sos intenso, hay gente que con un micrófono, no me gustan las cosas que ha dicho Salles. Tengo enorme nivel de enojo con lo que dice Salles. Tengo discrepancias sustanciales. Creo que ofende muchas veces a la colectividad judía. Pero con un micrófono metió 55.000 votos. Bueno, no me van a convencer a mí que Salles fue el gran líder que recorrió un país entero. Con un micrófono. Esto está pasando, los micrófonos, las plataformas se están transformando en espacios donde la gente no entiende que son tan importantes o más que una reunión en un club. Mucho más. Micrófonos, plataformas, YouTube. Hay que tener mucho cuidado porque a los países les está pasando esto. La elección de Trump en Estados Unidos tiene 3-4 momentos muy importantes, donde el hijo le dice a él, tenés que ir a un programa de Joe Rogan. ¿De quién? Le dice él. Pelado, que es de la UFC, que mete piña. ¿Pero qué programa es ese? Sí, es un tipo que lo oye mucho, los chiquilines lo oyen. ¿Cuánto es el programa? 3-4 horas. ¿3-4 horas? ¿Tengo que estar ahí? Sí, tenés que estar 3-4 horas, te van a fumar alrededor, hay uno que chupa, es un despelote, todo eso. Pero tenés que ir a fumar.
el mundo está cambiando. Sí. A ver, Milei es la prueba de 9. Nos gustará o no nos gustará lo que hace Milei, pero la prueba de 9 que es todo un ejercicio comunicacional, a veces muy pasado de revoluciones, para los uruguayos ultrapasado. Los uruguayos estamos acostumbrados a esta cosa del presidente que son, ¿no? Voy, vengo, me quedo con los que se van, me voy con los que se quedan, tengo una idea, vengo, voy, leo, clic, clic, me tranco, de vuelta hablamos, ¿cómo es? Pásenme, es la CELAC. No, hermano, no, entrénenlo un poquito. Luetkin, amigo, vaya, entrénelo, hágale leer los papeles, un rato hágale leer la hoja, 2 veces, le toma la lección, no se puede. En el mundo internacional hay que tener un poquito más de prolijidad. Díganle que siga a la de protocolo, se perdió de vuelta ayer en el Palacio no sé dónde. No puede ser que no haya nadie que esté atento a esos detalles, por favor. Eso ayer. ¿No crees que se está instalando una cuestión de el presidente se confundió el otro día con el rey? Comprale un traje. Y después, comprale un traje, por favor. ¿Qué quiere decir comprarle un traje? Hacele una donación al presidente. Unos trajes, por favor. Son unos trajes que no son trajes de presidente. Por favor, una donación. La hiciste con Mujica, tenés que hacerla también con este muchacho. Un buen saco, buena corbata, ¿entendés? Entrenarlo para que lea un poquito. A ver, el presidente un poco más de humildad, no está en Canelones haciendo un discurso para los vitivinicultores. Es el presidente de la República Oriental del Uruguay. Cuando sale nos representa a todos. Queremos una persona que tenga lo mínimo que se tiene, que es la capacidad de comunicación, de entender, de leer. No le estoy pidiendo que verbalice mentalmente como otros, simplemente que lea bien, que se le entienda, ¿no? Que no se tranque, no se trastabille, es simplemente eso, estamos pidiendo, un poco de dignidad en la comunicación internacional. A ver, es solamente eso. Creo que hay que cooperar con él y decirle, son tan machos todos, dicen que el Pacha le habla y que, bueno, díganle estas cosas, la ve todo el mundo, es un meme andante lo que está pasando con el presidente. Pero esa cosa, no aprendés el Instagram todos los días que vuela el presidente atribulado, si no es con el rey de España, es con Argentina y se le tranca una palabra. Entrénenlo, este negocio es de trabajo y de constancia, usted le tiene que poner dedicación. Para trabajar de gobernante, de político, tiene que estudiar, hay que estudiar, 2 horitas antes se levanta, toma el mate y estudia, hay que estudiar mucho este asunto, no se puede payar. ¿No se empieza a construir con esos relatos también esa figura del meme, eventualmente, de que el presidente se equivocó a la salida subiendo una escalera o esto, y el saco y todo esto, no se empieza a crear una imagen que no corresponde para la figura del presidente de la República? Yo no sé si los memes te tragan, Francisco. Todos los memes nos tragan a todos, más chiquitos. Todos somos un micro meme de nosotros mismos. Tenés que tratar de evitar el meme que sea de alguna forma lo mejor o lo más pintoresco tuyo, pero no esas atribulaciones y esas dudas y todas esas cosas donde son pintorescas, son menores, pero la sumatoria de 25 cosas menores que te trancás, que te equivocás, que te dañan la imagen y te quitan fortaleza. Orsi, a ver si me lo entiende, le quitan fortaleza. Nadie quiere un presidente atribulado, con dudas, que no se sabe expresar y que queda en una cosa media extraña. Todos lo que queremos es un presidente que esté a la altura de las circunstancias. Y parece un tema chico, pero es un tema sustancial. Porque, a ver, cuando vos lees un texto, y yo leo un texto, y yo sé si vos lo estudiaste el texto. Sí, eso sí, yo me doy cuenta inmediatamente. Claro, sí. Bueno, porque sexy lo leíste 4 o 5. Te podés equivocar. A ver, Milei se equivoca cada 2 por 3 y se tranca con palabras. Pero vos te das cuenta que el tipo está convencido del texto, que lo leyó y que tiene una serie de... lo nuestro no es así. Y no lo digo mal porque le tengo un enorme respeto al presidente, pero hay que ayudarlo al presidente, hay que trabajar con el presidente, hay que trabajar en la comunicación del presidente. Una cosa es llegar empático, buen tipo, como llegó a la postura presidencial, y otra cosa es desempeñar el mando presidencial, donde además te tenés que contactar con buena parte del planeta y se supone que ahí vos tenés que ganar. Él en eso es probablemente más hábil que en la comunicación formal. Puede que lo ponga nervioso, que se intimide, yo qué sé, pero hay que ayudarlo
enfocarlo en eso, hay que trabajar profesionalmente con eso. Un debate de esta semana, Washington, tiene que ver con el acuerdo que se logró en el Parlamento para el salvataje de la caja de profesionales. Un desastre. Donde se planteaba una estructura de una manera y el Parlamento terminó negociando otra. Hay algunos legisladores que se han, vanagloriado, jactado del resultado del debate y de la fórmula que se encontró, aun cuando el ministro O'Donnell, lo escuchábamos hace un rato, plantea que esta fórmula le va a costar al Estado, a todo el Estado, universitarios y no universitarios, unos $50 millones más. ¿Cómo ves este todo debate horrible, donde la política plantea que todo horrible, todo horrible, resolviendo todo horrible y cosas que no se han dicho te las voy a decir? Mira, tema número 1. Yo soy profesional. He aportado durante toda la vida. Yo pregunto, los directorios que negligentemente actuaron con irresponsabilidad a lo largo del tiempo, ¿nadie los va a convocar? Pregunto, el que administró mal esos dineros, ¿nadie los va a convocar en algún estrado, en algún ámbito para decirle, jefe, ¿cómo fue que se le escapó la coneja a usted? ¿Qué fue? ¿Que no se dio cuenta? ¿Que fue torpe? ¿Que fue negligente? ¿Que designó malos administradores? Me parece que esa es una deuda que se tiene, de los distintos directorios. 2, el Poder Ejecutivo tuvo allí en esos directorios 2 miembros a lo largo del tiempo. ¿El Estado nunca prestó atención? ¿O que, para qué los tenía? ¿Para cobrar un sueldo? Estaban aquí al santo Pepe ahí instalados, pues si vos tenés 2 representantes que son 2 veedores que integran el directorio de la caja de profesionales, ¿cómo puede ser que los tipos no advertían que se iba todo cayendo a pedazos? Porque estas cosas no suceden de un día para el otro. Es como que mañana me digas, mirá, cierra Radio Oriental. ¿Cómo cierra Radio Oriental? Sí, cierra porque quebró, pero ¿cómo quebró? No es de un día para el otro esto. No, es que ya no, hace 2 años no veníamos con la publicidad y hace 5 años tuvimos que vender un edificio. Todo mentira, nada de esto está sucediendo. Nada de esto está sucediendo. Lo que estoy diciendo es la secuencia de una caída, de una especie de bancarrota, que fue lo que sucedió con la caja de profesionales, no es de un día para el otro. No es de un día para el otro. 3, la solución. Y bueno, está bien, fenómeno, tienen que poner algún manguito más los que van a ser los profesionales activos, está bien. Ahora, ¿a los pasivos le sacás? Me parece medio raro. El pasivo que no tiene más chance ese tipo de laburar más, al pasivo le sacás. Me resulta raro. Y lo más surrealista de todo es, le trasladás a la sociedad uruguaya un problema de los profesionales. Es toda una incoherencia, todo. Entonces salió Gorsi diciendo, bueno, esto es más o menos lo que podemos lograr, el chuqui, el chuco, macho, chuco, flaco, a ver, esto es atroz, lo que pasó es que vos tenés que imputar a algunas personas de responsabilidad, ver cómo podés recuperar, tratar de montar un sistema de incentivos, poca creatividad para armar el método de incentivos, había una idea de los timbres, no le entraron por allí, es realmente muy difícil el Uruguay, es muy difícil. Y bueno, me quedé muy frustrado con el debate, sobre todo porque, repito, nadie le dijo a los directorios anteriores de la caja de profesionales, son unos irresponsables, fueron negligentes, quiero que comparezcan, quiero ver quiénes son y quiénes fueron, quiero conocer los rostros de todos los que generaron esta tragedia. ¿Quiénes son, señores? Porque hay gente que confió en ustedes, que los votaron. ¿Cómo tiraron todo esto por la borda? ¿Cuántos decenas, centenares de millones de dólares los quemaron y nadie vio nada? Y el Estado con sus veedores no vio nadie nada. Yo no sé, son esas cosas uruguayas. Siguiendo con la política, lo mencionaste ya al pasar, pero quiero detenerme en este punto. ¿Cómo advertís el fenómeno de Gustavo Salle, la llegada al Parlamento con 2 diputados de una persona que lo intentó varias veces, que lo logró en la última elección, que ha ido creciendo, pero que tiene un discurso muy particular donde muchas veces es difícil mantener el diálogo con Salle? ¿Cómo evaluás ese fenómeno? Es el hartazgo. Gustavo sabe bien lo que representa, es un tipo... ¿Qué representa Salle? El hartazgo con todo. El hartazgo. Es el voto del hartazgo. Voto a porque me tienen harto todos ustedes. Harto, asco. Chau. Y votan a Salle por eso. Salle puede salir con un florero en la cabeza y mañana desnudo por 18 de julio diciendo viva la Pepa y lo van a votar igual. Es el enojo con el sistema. Es grave eso.
Es delicado cuando un discurso, además que él hace un discurso, pues si vos me decís que hace un discurso medio a lo Gonzalo, a lo Vega, que era más humanista, más piola, no, Gustavo tiene cierta cosa dialéctica jorobada y esos odios hacia la comunidad judía, o sea, Gustavo anda en los pretiles, no, eso es muy malo. No para él, que obviamente, bueno, es muy malo para la sociedad, que los niveles de hartazgo aumenten. A ver, hay otros pequeños grupos también, Asamblea Popular también es un enojo muy grande adentro de la propia izquierda. ¿Cuántos hay de esos pequeños grupos que son mucha gente, que va creciendo toda esa cosa que se va incubando? Tú me dirás, no, bueno, pero si Oscar Botinelli, si lo tuvieras acá, te diría, no, todavía la fidelización de los partidos históricos y el Frente, yo no estoy convencido de eso. Yo creo que hay un nivel de enojo que anda bollando por allí que es imponente, que es mucho más grande. Yo te diría que probablemente hay un 50% del país, blanco, colorado, frentista, cabildista, que anda más o menos civilizado y que no se enoja, y hay otro 40 y pico, capaz que hasta 50%, que está muy enojado, y que la política no le logra dar satisfacción. Pero el 95% sigue votando a los lemas tradicionales, digamos. Porque el voto es obligatorio. Sacales el voto obligatorio, rompé la norma constitucional y vas a ver lo que te pasa. ¿Qué te pasa? Que no te va la mitad de la gente a votar. Como el voto es obligatorio y nadie quiere pagar la multa, pues son unos pesitos, esa es la realidad. También demuestra Salle que es un fenómeno, como mencionabas antes, que viene por fuera de la política, que viene a través de los streamings, de las redes sociales. Sí, pero conociendo mucho, porque él es muy inteligente en el sentido, comillas, él había hecho toda una vida profesional, entonces conoce más o menos el engranaje. A ver, estás viendo algunos intentos de ejercicios, de intentonas de personas que quieren crecer a través del streaming. El streaming es un infierno. A ver, no te comas el chuco del streaming, te ve poca gente en el streaming, es muy, muy difícil. Acá hay un tema que te va a interesar. Los públicos están todos fragmentados, todos fragmentados. Nadie hace picos de audiencia como hubo otra época. Qué sé yo, algún pico de audiencia te puede hacer. Subrayado, por ejemplo, te hace algún pico. Echame cuando quieras. No. Subrayado te puede hacer algún pico de audiencia, pero te hace un pico de audiencia de arriba de 50 años. O sea, ninguna persona que tenga menos de 50 años hoy mira la televisión. O bueno, un poquito menos, 45, 50. No la miran. Nadie mira el cable. Todo eso achiquilinada, anda mirando las redes. Esto quiere decir que hay otra dimensión nueva de cómo vas a tener que convocar y dialogar con el nuevo votante. Es completamente distinto. Ese es un dato que entró para quedarse. Segundo, ¿cómo se le comunica a esa gente? Es muy difícil, porque esa gente muchas veces no tiene ni la ocasión, ni el tiempo, ni las ganas, ni nada de tener, ni oír una charla como la de Morales Abdala. Nada, carajo, nada, ping, están dos boludos hablando ahí, mierda, lo sacan ahí y no te oyen un pito. ¿Entendés? Entonces, miren el titular del Twitter, nada más, pimba. Muy difícil. Entonces cada vez la cosa se transforma más mileística, trampística. Tenés que tener un titular violento. No odiamos lo suficiente a los periodistas. Es brutal. Entonces, claro, Salles hace en lo micro un juego bajo esos tipos de variables. Y lo hace muy eficientemente. Anduvo pegando en el palo del Senado. ¿Y eso le sirve a alguien más que a él? Yo no tengo ni idea, Francisco. Digo, lo que creo es que esa es una señal de que las sociedades tienen un grado de fragmentación y de enojo muy, muy grande. A mí me da esa impresión. Y que hay que tratar de entender lo que está pasando para de alguna forma tratar de representarlas mejor. A ver, el crecimiento de Salles es a expensas de quién, por ejemplo. Yo creo que de los partidos históricos y del Frente Amplio. Simple. Después, en la segunda vuelta, ¿quién le puede haber beneficiado más? Y evidente, ganó el Frente. Buena parte deben haber ido a parar para el lado del Frente. Pero creo que esos ejercicios de fragmentación, de descomposición, son una señal de que los partidos históricos y el Frente Amplio no están entendiendo la realidad. Pero tanto no la entienden, que mirá lo que está pasando estos días con el Fondo de Vivienda. ¿No? Hay un fiscal que sale diciendo que hay, una situación bastante embarazosa vinculando al Partido Comunista, y Andrade y Castillo todos los días se ocupan de decir que ellos son Sor Juana Inés de la Cruz. Mago, lo que tenés es que pedir perdón. Le afanaron un palo a la gente, un palo verde, y lo que tenés es que salir a pedir perdón.
Después verás quién es el responsable. Pedimos perdón porque le afanaron $1 millón a los laburantes. Eso es lo que tenés que decir. Perdón. Pido perdón porque lo que pasó es una tragedia. Veremos cómo se arregla, pero perdonen que nos pasó esto. Confiamos en compañeros nuestros del Zunca y del Partido Comunista que fueron un desastre. Fueron chorros, los robaron a ustedes, los trabajadores, nuestros trabajadores que nosotros decimos que los representamos a ustedes. Pedimos perdón. No me haga más cuentos, Andrade. Vaya y pida perdón. Arranque, pido perdón y después diga todo lo que quiera, que él es inocente, está fenómeno. Pero pida perdón. Es tan difícil pedir perdón. Yo sé pedir perdón. Si me extralimito, pido perdón. Si digo, pedir perdón, pedir disculpas, le erramos, nos equivocamos. No, yo soy inocente. Pero no es un juego de inocencia. Devuelve el palo, que vuelva la tarasca. ¿Dónde está el palo verde que le afanaron al laburante? Es atroz. ¿Cómo los sindicatos no tienen que tener transparencia en su accionar? ¿Cómo es que no tienen que tener una personería jurídica que funcione de manera eficiente? ¿Cómo es que no son auditados año a año? ¿Cómo es que el débito sindical tiene que ser automático? Pero, mijo, vos en esta radio, viene el contador y mira todo, y viene la diapositiva y te revisa todo de pe a pa, a ver qué pagó, qué no pagó, IVA, acá no me lo descontó. Pero los sindicatos, ¿por qué tienen coronita en este país? ¿Y cómo pasó esto? Le pasa también a los partidos políticos, ¿eh? Los partidos políticos también tienen un régimen bastante benigno. También en el último periodo electoral lograron una ley que más o menos regule sus actividades. Mucho más, pero muchísimo más, mucho más, con un grado de transparencia realmente profundo y ver de dónde vienen los fondos. Sí hubo gente que no se sabía de dónde venían los fondos, por Dios, no doy nombres. Pero por Dios. Un empresario en el Partido Nacional, por ejemplo. Yo qué sé, a ver, vos tenés que decir, pero no, la plata es muy importante, porque si no la plata, esta película ya pasó en todos lados. No va a pasar no va a pasar, la vi pasar en Colombia, bueno, antes pasa en Venezuela, pasó en Ecuador, pasa en Bolivia. Un día me dice Patricia Bullrich, pasó en una parte de la Argentina. No, pero en Uruguay no va a pasar. ¿Cómo no va a pasar? ¿Cómo no va a pasar? Si vos prendés la radio y ves que hay gente que maneja mucho dinero acá. ¿Cuánto sale una campaña electoral en Uruguay? Todos sabemos las cifras. No gana la plata, pero la plata ayuda, ¿eh? La plata ayuda, ¿eh? Si vos querés ser candidato a algo, si tenés un palo y medio por atrás, Francisco, yo te empujo. Yo te saco para adelante. Yo te calzo de diputado, o te meto en el Senado, te hago una buena campaña. La plata ayuda. Sin plata es muy difícil. Entonces, si la plata ayuda y es tan influyente, no definitoria, pero influyente, estamos en un lío. Estamos en un lío. El oyente del 102 dice: buenos días, me encantó esta entrevista, concuerdo totalmente. Yo voté a Salles por hartazgo, decepcionada con los de siempre. Claro. Buena jornada. El 826 dice: Salle es un atrevido y una revista. A los de Asamblea Popular los usó y después los escupió. El 705 dice: buen día, Fran, excelente la entrevista con Abdala. Cuando hablaron del tema de la caja profesional, lo que dijo Abdala es lo que van a sacar a los pasivos también y que no corresponde. Estoy 100% de acuerdo. Soy recientemente jubilado bancario y nos sacan un porcentaje de nuestra jubilación más el IAS. Claro, eso el IAS. A quienes aportamos toda la vida y nos siguen sacando. Arriba, Francisco, saludos, buena jornada y buen fin de semana, dice Juanjo de porque ya le sacan el IAS. Omar, perdón. Ya le sacan el IAS. Es inconstitucional, definitivamente. Yo no sé si van a hacer acciones inconstitucionales. Vos estabas comentando algo. Yo no sé si las van a hacer, pero es absolutamente inconstitucional. Pero el Uruguay es difícil, ¿viste? Llegar a la Suprema Corte, una acción de inconstitucionalidad. Bueno, después aparecen los abogados que te arman el colectivo, también el curro de algunos abogados, y van todo el mundo a ponerle los 2.000, 3.000 mangos. Este país es el país del pequeño microcurro, ¿me entendés? Yo escribí un libro hace 30 años sobre la corrupción y sostenía que el Uruguay no tenía corrupción, tenía microcorrupción generalizada. Por todos lados, chiquitito, porque como no es un país de grandes afanos, es un país de pequeños afanos, chicos, pequeños, terribles, es una cosa, es impresionante. Entonces, grandes afanos, salvo lo que ocurrió con los bancos en el 2002, y lo que está pasando ahora con Conexión Ganadera. Bueno, sí, tal cual. Y Carrasco lo seguimos viendo en la televisión, declarando con cara de angustia. ¿Qué? ¿Pero cómo puede pasar esto?
¿Cómo puede pasar que Madoff en Estados Unidos fue para adentro y se terminó? Y quedó para adentro por los siglos de los siglos. Acá la estafa tiene, creo que un máximo de 4 años. Todavía lo vamos a ver en Punta del Este, a Carrasco dentro de unos años, tomando sol. No, vamos a ver, es muy fuerte. Y se quemó. ¿Vos sabés la proporción? Eso que dijo Gabriel Pereira es espectacular. ¿Lo viste eso? No sé. Gabriel Pereira dijo, lo que robó Madoff en Estados Unidos en proporción es menos de lo que esta gente saqueó con Conexión Ganadera. O sea, en relación a Estados Unidos. Exacto, es más. Es una cosa imponente. Y sigue declarando con cara de angustia, preocupado, un irresponsable, un negligente, una locura completa, nada. Y de privación de libertad, nada. ¿No? Digo, de eso ni hablamos, de amor ni hablamos, como decía un amigo mío. Digo, ¿cómo es? Como de amor no hablamos. Washington, quiero entrar en el último tema de la entrevista, que es un tema muy sensible, pero no quiero dejar de abordarlo. Dale. Que es el tema de la situación en el Medio Oriente. Sí. Luego de la intervención criminal del grupo Hamas en octubre del 2023 en Israel, Israel dio un paso de intentar extirpar a Hamas de la Franja de Gaza, de Palestina, digamos. En ese momento, en los tribunales internacionales, en las tribunas internacionales, la visión que tenía era, bueno, Israel se está defendiendo de lo que está ocurriendo. Ha pasado un tiempo y ahora en esas mismas tribunas empieza a predominar la idea de que Israel se ha pasado para el otro lado con respecto a las acciones que ha llevado adelante con respecto a Hamas en la Franja de Gaza. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto? ¿Seguís teniendo la misma opinión que tenías en octubre de 2023? Sí, sigo con la misma. ¿Aun cuando ha pasado lo que ha pasado? Sí, te digo por qué. Yo creo que lo de Israel es una situación en donde el plan de aniquilación sobre Israel es un plan mayúsculo. Es un plan dictado por Irán cuando manifestó lo que manifestó y sigue manifestando que quiere el exterminio y la eliminación de Israel. Es un plan en donde Hezbollah, financiado por Irán, está exactamente en la misma movida. Es un plan donde Hamas estuvo financiado también por Irán. Es toda una secuencia en donde la idea es hacer desaparecer a Israel del mapa. El genocidio no es tal, porque si lo fuera, hasta el propio... Mirá, en eso coincido con Orsi, porque Orsi dice que se requiere, y se ve que le pasaron el informe jurídico, intencionalidad de exterminio. Y lo que hay es, en realidad, en Gaza, una acción muy difícil. Hay 50.000 muertos, de los cuales 25.000 son hombres. De los 25.000 se supone que son, efectivamente, tipos que están actuando en la línea revolucionaria, en la línea subversiva, en la línea terrorista, están en eso. Lo otro sí es una pena y es toda muerte da para angustiarse. Francamente creo que Israel está enfrentado a algo que no le pasa a nadie en el mundo. O sea, es un país de apenas unas decenas y pico de millones de personas que está rodeado de cientos de millones de pueblos árabes que lo quieren borrar del mapa. Entonces la tienen muy complicada. Probablemente las acciones, cuando uno mira las acciones de Israel, son acciones intensas. Sí, son intensas. Pero lo que pasa es que si vos no frenás al que te amenaza, el que te amenaza te va a matar. Esa es la realidad. Entonces, esta es una elección de caminos dolorosos. El camino de defenderlo a Israel, yo lo siento que es el camino de la defensa de la civilización judeocristiana, de alguna forma de lo que somos más o menos nosotros en términos de tolerancia, de respeto. ¿Aun cuando en ese camino deja el tendal que vos estabas mencionando? No tiene más remedio, no tiene más remedio porque Irán lo que quiere con la bomba atómica es volarlo, con el uranio enriquecido al 90% trasladado a las ojivas nucleares, lo que quiere es borrarlo del mapa, y Irán no está dudando. No, nunca tuvo una duda, lo dice explícitamente, jamás tampoco tuvo una duda. Todo esto fue muy pensado por parte de ellos, creyendo que cuando entraban el 7 de octubre en Israel, lograban quebrar una cosa que iba a pasar, que era el acuerdo con Arabia Saudita. El acuerdo con Arabia Saudita le consolidaba a Israel una zona de paz, porque Arabia Saudita es el gran líder del mundo islámico. Son los sunitas que manejan 1.300 millones de personas. Los chiitas, que tienen esa visión de los ayatolás mucho más violenta, radical, en realidad es la otra parte del Islam que sí pretende obviamente esta fase de exterminio de Israel.
A la vez, este tema se ha globalizado en el mundo y bueno, entró una cosa muy increíble. Nosotros, los uruguayos, defensores de dos estados, uno para Israel y otro para los palestinos, Enrique Rodríguez Fabregat en el 47, líder de esa reflexión analítica, bueno, junto con otros en Naciones Unidas, ahora lo que ha pasado es esto. Es que en realidad parece como que te fuerzan a estar de un lado o del otro. Yo siempre he estado del lado de Israel, siempre he creído que es una comunidad que hace desde los egipcios y los romanos que los han venido correteando alrededor del mundo, es un pueblo signado por el dolor y que no ha podido apostar a asentarse tranquila y pacíficamente. No es un pueblo bélico, es un pueblo forzado a tener entrenamiento bélico para subsistir, para sobrevivir. A ver, la guerra del 67, la guerra de Yom Kippur, el ataque jordano, el ataque iraquí, han vivido tratando de sobrevivir. No es un pueblo que busque las guerras. En este caso tú me dirás, pero esto no se fue de madre. Bueno, las guerras siempre están en zona extrema, siempre están en zona extrema. Por eso la pregunta era sobre los ataques de octubre de 2023 y la respuesta de Israel, y no sobre el ataque de Israel a Irán y el posterior ataque estadounidense a Irán, porque es muy sí. entendible no es una palabra, es de suponer, mejor dicho, que había cierta capacidad informativa de parte del Mossad o de la CIA que advirtiera que Irán había llegado a un punto ya de desarrollo de una probable bomba atómica donde ese factor desestabilizante en esa zona no se podía consentir, digamos. Por eso no te pregunté por esto, te pregunté por lo de los ataques de octubre, por lo de Gaza. Porque da la impresión de que la opinión pública internacional sí. a favor de Israel desde octubre hasta ahora ha caído considerablemente. Está bien, pero no te guíes mucho por la opinión pública internacional. Pero la Corte Penal Internacional sancionó a Benjamín Netanyahu. Sí, la Corte Penal Internacional cuando quiere sanciona a algunos y a otros se hace el boludo con los temas de Venezuela. O sea que, ¿Y Naciones Unidas? Y Naciones Unidas, ¿cuántos países son demócratas en Naciones Unidas? Naciones Unidas tiene 200 países, de los cuales demócratas al 100%, ¿cuántos son? Naciones Unidas nace en el 45, tenía 50 países. 50 países. Hoy tiene 200. Empezá a mirar los países demócratas allá adentro. Ahí hay un grado de antisemitismo militante en Naciones Unidas, pero feroz. O sea, cuando arranca la mano, Israel siempre tiene la votación en contra. Porque además Israel la tiene en contra porque además es el socio de Estados Unidos. Y Estados Unidos siempre tiene un mal clima en Naciones Unidas. Por eso es comprensible, no justificable, que Trump les diga, chicos, ustedes quieren sigan solos, yo no los necesito. O sea, hagan lo que quieran, si quieren con la OEA también, si ustedes son los vivos, sigan tranquilos, dale para adelante, yo no los necesito. La OTAN, son todos inteligentes, ustedes están vivos, yo no les pongo una moneda, arréglense ustedes con Rusia, que les vaya bárbaro, mucha suerte pila, pero pongan el 5%, digo, y sale Sánchez allí, no, que no puede poner, ¿cómo no podés, Sánchez? Lo de Sánchez es un caso aparte, ¿no? Pero por eso te digo, no, pero todo se conecta. O sea, lo que te quiero decir es que para lograr... Mirá Gaza, te voy a mandar un programa al que yo accedo para que veas cómo noche a noche Israel avanza en Gaza. No tenés idea la enorme dificultad del avance por barrio en Gaza. Está todo tomado. Y Gaza es un territorio donde durante décadas han estado armando todos los túneles hacia abajo y no hay manera de encontrar, no han encontrado 50 rehenes, no los han liberado. Francisco, vos liberame los 50 rehenes y se para la fiesta. Fíjate que ha habido un cese al fuego ahora por estos días con la otra rama. Digo, bueno, pero en esto está durísimo, realmente está durísimo. Yo sé que esto no es simpático y que estoy en minoría. No me importa, yo defiendo feliz a Israel y convencido, esa es la realidad. Acá hay un oyente que dice, Abdala debe ser judío, caso contrario no pensaría como piensa, dice un oyente. No soy judío, simplemente simpatizo con la causa y estoy convencido de que además después de ellos vienen por nosotros. El Islam radical viene por todo. No, es lo que no se entiende. O vos frenás al Islam radical o el Islam radical viene por un señor, este señor se llama Dhimmi, es un infiel, igual que yo, porque somos cristianos, y el Islam radical va por los dhimmi, esto está escrito por Huntington, por un montón de teóricos que saben muchísimo, yo soy solamente un buen lector, estos tipos vienen por todo, están convencidos, pasa que la historia la gente se olvidó de la civilización islámica, es
en alguna forma avanza. O se cree, ok, Isabel la Católica, ¿qué hizo en el 1492 cuando echó a los moros? También echó a los judíos. ¿Por qué los echó? Porque era un avance imponente, es un avance de todo sentido. Esto es ahora un nuevo rediseño del avance islámico. Terrible, terrible. O sea, lo que pretenden es terrible. Pero bueno, paciencia. Una última pregunta o tema. Hace un tiempo entrevistamos aquí a Tomás Lin. Gran tipo. No me paro para no quedar fuera del micrófono, porque es uno de los mejores periodistas que hay en Uruguay. Sí. Y cada libro que hace es para atender y prestar atención. El último libro se llamaba El asedio a la democracia y el poco interés en defenderla. Sí. Y a mí, cuando en la entrevista se lo dije, me preocupa más la bajada que el título. Porque el título es El asedio a la democracia. Bueno, la democracia ha estado siempre bajo asedio. Sí. Pero el poco interés en defenderla me parece aún más preocupante. Sí. Vos hablabas recién de la cantidad de países que están en Naciones Unidas, que no son democracias completas, que no son democracias plenas. No. Uruguay lo es. ¿El mundo tiene hoy cabal conciencia de qué implica la democracia, que no es solo ir a votar? No, y no le interesa a buena parte del planeta. ¿India qué es? ¿India es una democracia o es una poliarquía, es un grupo de partidos que tienen la capacidad de estar ahí arriba? Pregunto, ¿China qué es? Ahí nomás te llevaste una tercera parte del planeta, con India y China. Arrancamos por ahí. Los países del Caribe, tenés 14 países del Caribe. ¿Son democracias reales? ¿Realmente funcionan? ¿Son Commonwealth? ¿Tienen modelos democráticos? Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿qué es? No sé, digo, entonces solo el continente. Me canso de darte los países de África donde en realidad no hay democracia. Digo, no funcionan las democracias, funcionan espacios tribales, ejercicios de poder. Es muy difícil. Yo creo que no hay una conciencia exacta de la democracia y que solo en el mundo occidental hay unas 50, 60, 70 países que tenemos más o menos una idea interesante en torno a esto, y no siempre en todo. Y países democráticos tienen de repente falencias, algunos le llaman el lawfare. Mirá México, para mí México es una democracia. México es una democracia. Lo que acaba de hacer la presidenta Sheinbaum en materia de poder judicial no es democrático. Entonces, es una democracia con problemas. Es terrible, digo. El propio Estados Unidos es una gigantesca democracia. Ahora, cuando el uso de el accionar del Poder Ejecutivo con órdenes ejecutivas a veces están en la línea de... Ayer discutía con mi señora este tema, ayer de noche, yo le decía, lo que pasa es que se interpreta mal las órdenes de Trump en materia de expulsión de los inmigrantes. Me dice, no, pero ¿cómo los van a echar? Digo, bueno, los echan porque el inmigrante ilegal entró de manera irregular. Sí, pero bueno, entró a trabajar. Sí, por supuesto, Estados Unidos ha utilizado decenas de millones de personas de forma irregular. Ha utilizado un mecanismo de facto. Pero lo que pasa es que la ley está de mano de aquel que hoy o mañana la quiera hacer utilizar y dice, bueno, pero usted está en situación irregular en este país. Ahora, hace poco tiempo, hablando de la democracia de Estados Unidos, se aceptó por válido que las decisiones por parte de la Corte Suprema, sí, de mayoría conservadora, sí, aceptaba como bueno que las decisiones que tomara el presidente en ejercicio de sus funciones fueran prácticamente todas legítimas también, ¿no? Lo habían elevado a la categoría de emperador. Eso es un exceso completo, porque ahí tenés otro problema. La Corte Suprema de los Estados Unidos, los miembros, viste, que se nombran a perpetuidad. Exacto. Y en general los nombran los presidentes y van, por alguna razón casi que coyuntural, iban logrando que hubiera cierta minoría, mayoría más o menos ponderada. Ahora quedó completamente republicana, ampliamente republicana, y le convalida al presidente Trump buena parte del ejercicio. No es bueno para Estados Unidos eso. No es bueno. Washington Abdala, muchas gracias por haber venido y por gracias pasar a ti. este rato con nosotros. Disfrutamos un rato lindo. Ni que hablar. Dale, abrazo grande.